Dios te bendiga, Dios te guarde. La palabra del Señor hoy está en el libro de Juan 8:36. Su palabra nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay un anónimo que dice que la verdadera libertad no es la ausencia de restricción, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. En los Estados Unidos, los esclavos negros fueron puestos en libertad. En teoría, el primer día del año 1863, 2 años antes de terminar formalmente la guerra civil de aquella nación, se emitió lo que ha llegado a conocerse como la Proclamación de la Emancipación. La palabra se regó es la expresión de un historiador. Desde el Capitolio por la ciudad a los valles y campos de Virginia, las Carolinas e incluso las plantaciones de Georgia, Mississippi y Alabama. La esclavitud legalmente abolida, decían los titulares. Sin embargo, algo asombroso tuvo lugar. La gran mayoría de esclavos en el sur siguieron viviendo como si no hubieran sido emancipados. Eso continuó durante todo el periodo de reconstrucción. El negro permaneció encerrado en un sistema de castas, de etiqueta de raza, tan rígido como cualquiera había conocido en la esclavitud anterior. Y todo esclavo podía repetir con igual validez lo que un esclavo de Alabama había dicho entre dientes, cuando se le preguntó lo que pensaba del gran emancipador, cuya proclamación había entrado en vigencia. Yo no sé nada en cuanto a Abraham Lincoln, decía, excepto que dicen que nos hizo libres, y tampoco sé nada de eso. Qué trágico. Se estaba librando una guerra y se había firmado un documento. Los esclavos eran legalmente libres. La palabra es emancipados. Y sin embargo, la mayoría continuó viviendo sus años y muchos de sus hijos, y tal vez los hijos de sus hijos, algunos de sus años, en temor, diciendo, no sé nada de eso tampoco. En un contexto de libertad, los esclavos siguieron viviendo siendo esclavos, aunque eran legalmente libres. Amado amigo y hermano, la libertad en Cristo es la provisión divina que nos capacita para poder decidir por algo fuera de nuestra naturaleza corrupta, para que eso incorrupto nos transforme a una nueva naturaleza. Juan Wesley decía, el hombre más poderoso del mundo es aquel que es formalmente libre en Cristo. La historia de la emancipación de los esclavos y su persistente esclavitud en el corazón resuena profundamente en nosotros hoy. Aunque muchos de nosotros hemos sido liberados del pecado y del miedo por la redentora obra de Cristo, a menudo seguimos viviendo como si aún estuviéramos encadenados. Esta esclavitud autoimpuesta es una trágica paradoja, ya que ignoramos la libertad que se nos ha concedido. Nuestro continuo hacer evidencia la ignorancia de la efectividad de la muerte vicaria y justiciera de Cristo. La libertad no es algo que se nos da en parte, de forma incompleta. Somos libres, hechos hijo o hecho hijo, y crecemos al conocimiento de esa libertad. La verdadera libertad en Cristo no solo nos libera de la condena del pecado, sino que también nos otorga una nueva identidad y propósito en Él. Como nos recuerda el aforismo de Wesley, nuestra mayor fortaleza reside en nuestra libertad en Cristo. No permitamos que el miedo, la duda o las viejas cadenas nos impidan vivir en plenitud y libertad. La Biblia nos dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Abracemos esta libertad con todo nuestro ser y vivamos vida que reflejen la alegría, la paz, la plenitud que solo Cristo puede dar. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos
al yugo de esclavitud. Al igual que el apóstol Pablo nos exhorta, la libertad no es un lugar ni una medida, es una nueva naturaleza que se nos ha concedido. Recordemos siempre que somos libres en Cristo y que nuestra verdadera identidad y propósito están arraigados en esa libertad. Vivamos pues como verdaderos hijos e hijas de Dios, libres, emancipados, reflejando su amor y gracia en cada aspecto de nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por abrir esa ventana de intimidad y gracias también por compartir este tiempo con otras personas. Te habló el pastor Julio Martínez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dividiste el mar para hacer tu pueblo cruzar, y como esa mujer enferma que al tocarte recibió sanidad, tú llegaste a mi vida produciendo de manera sin igual el milagro que hace tanto deseaba. Tú me diste libertad. Libertad, tú me diste libertad, libertad, Jesús, tú me diste libertad.